Querido Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar este estudio. Queremos, Señor, tu bendición, tu dirección, y que al abrir las páginas de tu santa palabra, tú nos ayudes a entender, comprender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y también para este mundo. En nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, el estudio entonces es acerca del libro de Daniel. ¿Ok? El estudio del libro de Daniel nos va a ayudar a entender lo que estábamos estudiando antes, pero ahora con un poco más de detalles se va a poder ver todo el panorama. Así que yo te voy a poner aquí la lección. Vamos a compartirla. A ver, vamos a ponerla. Aquí está. ¿La puedes ver? Ya. Ok. Entonces, dice allí estudio bíblico Daniel. Daniel es un nombre hebreo, ¿no? El nombre, las palabras o los nombres que terminan en el, es Ujú. ese sufijo, ¿no? Porque está después del nombre. Si fuera antes sería prefijo, pero con este sufijo es el, significa Dios, ¿no? Ezequiel, Daniel, Emmanuel, ¿no? Todo lo que termina en él, la palabrita él de Elohim significa Dios. Ujú. Así que Daniel significa Dios es mi juez, ¿no? El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Muy bien, entonces vamos a ir comenzando y vamos a ver un poquito de contexto. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Es la pregunta que vamos a responder en esta lección. El objetivo de esta lección es reconocer que solo Dios es el único capaz de conocer el futuro y revelarlo al hombre, con el único propósito de salvarlo del pecado. Así que Ujú. vamos a ver lo que nos va diciendo la Biblia. Dice, ¿quién es el único que conoce el futuro? Nos lleva Isaías 46, 9 y 10. Así que entonces vamos a buscar aquí en nuestras Biblias Isaías 46, versículos 9 y 10. Si lo tienes allí, lo puedes leer, por favor. Ujú. Isaías 46. Muy bien. A ¿Lo ver, tienes? dice, sí, acordaba de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. 10. Que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Muy bien. Eso es lo que dice Dios. Dice, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, ¿no? Dice que no nos olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Y luego dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. O sea que Dios puede decirnos lo que va a pasar en el futuro. Y Ujú. nos dice además, desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, la pregunta número uno, ¿quién es el único que conoce el futuro? Entonces, según aquí lo que hemos leído en la Biblia, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo, la respuesta ahí sería por venir desde, Lo por venir desde el principio, ¿no? Desde el Ujú. principio. O sea, Dios conoce todo desde el principio hasta el final, porque es Dios, Él tiene una visión panorámica de todas las cosas. Entonces, Dios, como conoce el futuro, Él lo puede revelar a sus hijos para que estén preparados y para que no les agarre nada de sorpresa. Ahora vamos a ver quiénes son los que reciben esta revelación, porque si Dios conoce todo el futuro y lo quiere dar a sus hijos, a su pueblo, hay alguien que va a recibir esta revelación. Vamos a ver qué nos dice Amós 3:7. Amós es uno de los profetas menores que está un poco más adelante y allí encontramos esta declaración. Amós 3:7. Después de Daniel, después de Oseas, después de Amós,
Después de Joel, ahí estamos. Muy bien, la pregunta dice, ¿quiénes son los que reciben la revelación que Dios da para su pueblo? Amós, capítulo 3, versículo 7. Nada hace Dios, sí, nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Muy bien. Entonces, la primera parte, la primera pregunta nos dice que Dios conoce todo, Dios sabe todas las cosas, conoce lo pasado, conoce lo futuro, pero ahora Él revela estas cosas. ¿A quiénes? Dice aquí, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su designio a sus siervos, los profetas. Así que los que reciben la revelación de Dios se llaman profetas. Entonces, la revelación es algo que está oculto, velado, y que Dios, ¿no?, lo da a conocer. Nosotros no podemos conocer nada de Dios a menos que Él lo revele, ¿no? Y las personas que son capacitadas para recibir esta revelación se llaman profetas. Ahora, habían profetas en la antigüedad y también hoy día puede haber profetas. Si Dios así lo ve necesario, Dios va a utilizar a cualquier persona que esté consagrada a Él, que se entregue a Dios. Hasta tú puedes recibir una revelación de Dios, entonces te consideraríamos profeta, porque así Dios lo dice. Entonces, la pregunta 3 ahora. ¿Qué profetizó Dios sobre el pueblo de Israel? Vamos a ver qué es lo que Dios profetizó, o sea, lo que Dios comunicó antes que pase. Y vamos a ir ahora a Isaías. Isaías está un poco más atrás. En el capítulo 39, versículos 6 y 7. A ver. Una voz dijo, da voces. Yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca. Y Isaías 39. Porque Sí, estás leyendo el 40, creo. Ay, perdón, pastor, sí, acá estoy. Isaías, sí, 39, 6, 7. 39, 6, 7. Ajá. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice el Señor, de tus hijos salidos de ti que engendraste. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Muy bien. Entonces, mira, eso es lo que iba a pasar, lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Los reyes del pueblo de Israel habían hecho lo malo, habían tenido ídolos, se habían olvidado de Dios, habían hecho que el pueblo se olvide de Dios y vivan en pecado. Entonces Dios mandó sus profetas, Dios mandó profetas y los profetas no le hacían caso, los botaban, los apedreaban, hasta los mataban. Entonces llegó un momento en que Dios al profeta Isaías le dice, dale este aviso a esta nación pecadora. Anúnciales que va a venir la destrucción. Entonces aquí ves, tú mismo has leído, dice, vienen días en que serán llevados a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado, todas tus riquezas se las van a llevar. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos, ¿no? Los hacían eunucos para que sirvieran. O sea, los eunucos ya estaban castrados, no podían tener hijos, eran solamente dedicados a ser esclavos o siervos, ¿no? Y así pasó. Así que vamos a ver la respuesta a la pregunta 3. Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que has engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, ¿no? Esto es importante tener presente porque Dios está anunciando aquí lo que va a suceder después. ¿Qué ciudad sitió Nabucodonosor ahora en el año 3 del reinado de Joacim? Ahora sí nos vamos al libro de Daniel y vamos a ver
qué es lo que había dicho Dios y qué es lo que sucede ahora en el reinado de Joacim. Y vamos a ver en Daniel capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces ahí nos muestra que, según lo que dice allí, ¿no? Que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, cumpliendo lo que Dios había dicho en su palabra, lo que Dios ya había anticipado por medio del profeta Isaías. Entonces dice que en el año, la respuesta sería en el año tercero del reinado del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, yo quiero mencionar y quiero recordar aquí que después del rey Salomón, ¿no? Porque en Israel han habido 3 reyes de la nación completa. Estuvo primero el rey Saúl, después el rey David, después el rey Salomón. Después de Salomón, su reino se dividió en 2, ¿no? Sus hijos se pelearon y entonces uno quedó con una parte al norte que se llamaba Israel y la capital era Samaria. Y la otra parte al sur era Judá con su capital Jerusalén. El reino de Israel ya había sido destruido, ¿no? Por allá por el año 721 fue destruido por los asirios. Solamente quedó la capital Samaria con gente que habían traído de diferentes partes. Ahora, en el otro lado todavía quedaba Jerusalén, ¿no? El reino de Judá. Y Jerusalén, el Señor le dijo, mira, no vayan a hacer lo mismo que hicieron sus hermanos, no vayan a hacer lo mismo que hizo Israel, pónganse bien, estén andando bien. Pero ellos una y otra vez estuvieron haciendo lo malo hasta que llegó el día en que la protección de Dios se retiró. Y vino Babilonia, la invadió y se llevaron todo. Vamos a ver lo que dice ahora la siguiente pregunta. En el número 5 dice, ¿qué entregó el Señor en manos de Nabucodonosor? Daniel 1:2. Dice, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien, entonces, ¿qué entregó el Señor en las manos de Nabucodonosor? El Señor entregó en sus manos a Joacim, que era el rey de Judá en este tiempo, en esta época. Todo esto más o menos ocurre por el año 586, más o menos, ¿ya? Dice, y el rey, ¿no? Tomó también, dice, los utensilios de la casa de Dios. En esa época era común que cuando un rey invadía un país o una nación, como muestra de que su Dios de ellos era más poderoso que el otro Dios, agarraban a ese Dios, a ese ídolo, y se lo llevaban y lo ponían en el templo de ellos, pero lo ponían a un costadito, como diciendo, nuestro Dios es más poderoso y ahora tus dioses van a servir a nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel no tenía ídolos, o sea, no tenían imágenes en el santuario. Entonces ellos entraron al santuario y comenzaron a buscar pues la imagen, los ídolos, y no habían. Entonces, ¿qué tenían que llevar para mostrar que ellos habían vencido al pueblo de Israel, a la nación ahí de los judíos? No encontraron nada, entonces se llevaron lo que encontraron. ¿Qué encontraron? Utensilios de la casa de Dios. Habían vasos, habían platos, habían cucharones, todo de oro, no habían candelabros, todas esas cosas que estaban ahí, se dice que los juntaron y se los llevaron y lo trajeron a la tierra de Sinar, o sea, allá a Babilonia, y la pusieron en la casa de su Dios. Por eso ahí está con D minúscula, porque era esos ídolos. Claro. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, como diciendo, nosotros somos más poderosos que el Dios de los judíos, ¿no? Es algo que ellos pensaban, pero Dios había permitido eso para pues darle un llamado de atención también al pueblo de Israel que se había alejado tanto de Dios.
Antes de leer la pregunta 6, ahí hay una expresión, una cita, un párrafo, quiero leer. Dice, el libro de Daniel revela que Dios está activo en la historia. O sea, Dios está al control de todo. Demuestra que Dios ayuda a los rectos, o sea, a los que hacen las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, y castiga a los malvados. Desafía a los jóvenes a ser como Daniel y sus compañeros y promete que Dios establecerá un reino de paz y de justicia. Ese es el objetivo, ese es el foco de la experiencia de Daniel y sus compañeros, porque aquí nos habla de cómo ellos actuaron frente a esta nueva cultura, a los desafíos y a la imposición religiosa pagana que estaba queriendo ponérsele a ellos. Muy bien, pregunta 6 dice, ¿qué características deberían tener los jóvenes cautivos? O sea, ellos no se iban a llevar cualquier esclavo, ellos iban a llevar a jóvenes que tuvieran algunas características. Y vamos a ver ahí, Daniel 1:4, ¿qué nos dice? Dice, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñará las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, entonces algunos de los judíos cuando destruyeron Jerusalén fueron dejados allí para que trabajen la tierra, para que cuiden sus ganados. Muchos quedaron. Otros rebeldes fueron llevados y fueron tratados como esclavos. Pero la gente, los jóvenes más cultos, más inteligentes, más capaces, fueron llevados y fueron puestos en la Universidad de los Caldeos para prepararlos, ¿no? Porque eran capaces. Entonces, es lo que hoy en día hacen muchos países, ¿no? A los jóvenes con mejores notas, con mejor capacidad, los becan y se los llevan a sus países para que se queden. Entonces, así también, ese es un tipo de capitalismo intelectual, ¿no? Esas naciones se van llenando de gente intelectual, un capital humano con conocimiento, con capacidad de desarrollo. Entonces se los traen, se van trayendo gente de un lado, de otro lado, de otro lado. Igual Nabucodonosor invadió una nación, buscaba los mejores cerebritos y se los traía. Traía riquezas, traía el oro, traía las cosas de valor, traía los dioses para mostrar que ellos tenían poder, pero también traían jóvenes para que les sirvieran. Y dice, la respuesta entonces sería, ¿qué características deberían tener estos jóvenes? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, veían que ellos estuviesen sanos, completos, no traían tampoco a alguien que le falte una mano para que sirvan al rey. No. De buen parecer, o sea, muchachos bien presentables, enseñados en toda sabiduría, o sea, cultos, estudiosos, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, que ellos comprendan las cosas, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y fueron traídos, dice también allí, para enseñarles el idioma de los caldeos, las letras y las lenguas del idioma de los caldeos. En esa época los judíos hablaban el hebreo y los caldeos hablaban el arameo, ¿no? Son lenguas medias parecidas, es como el español y el portugués, ¿no? Parecidas, pero diferentes. Ahora, pregunta 7. Mencione a algunos de estos jóvenes. Muy bien, aquí la Biblia nos presenta algunos. ¿Cuáles son? 1:7 del libro de Daniel. Lee el 6 y el 7 para ver. A ver. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Muy bien. Entonces, vemos aquí que primero se menciona quiénes estaban, dice Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. Estos eran sus nombres hebreos, nombres relacionados con Dios, ¿no? Con su Dios. Las características del joven reflejaban, ¿no? El nombre o alguna cosa que Dios quería resaltar, ¿no? Entonces, el nombre de Daniel, Dios es mi juez, porque el Señor estaba siendo el juez en esta época. Y cada vez que mencionaban el nombre de Daniel,
Dios es mi juez, ellos se acordaban que Dios estaba juzgándolos en este momento. Entonces, estos babilónicos, como tenían sus propios dioses, no quisieron tener relación con el Dios de los hebreos y le cambiaron el nombre. Le pusieron nombres diferentes. Dice, a Daniel le pusieron Belsasar, ¿no? ¿Quién como Bel? A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego, ¿no? Abednego, esos eran sus nombres ahora caldeos o babilónicos. Eso es lo que hace el diablo también hoy en día. Porque mira, el nombre representa el carácter de la persona. Y lo que el diablo quiere hacer es cambiar nuestro carácter. Sacarnos de un lugar bueno en el que estamos y ponernos en un lugar malo. Estamos nosotros buscando que hacer las cosas bien y el diablo nos lleva para que hagamos las cosas mal. Busca destruirnos, busca dañarnos, busca que nosotros nos perjudiquemos siempre. Entonces, estos jóvenes allá en Jerusalén, en el reino de Judá, comían de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estudiaban, no tenían vicios, eran jóvenes trabajadores, aunque los líderes, ¿no?, del pueblo se habían corrompido, robaban, engañaban, tenían ídolos, buscaban los placeres, pero habían jóvenes, habían todavía personas fieles, porque Dios siempre tiene un pequeño grupo de personas que son fieles. La Biblia le llama el remanente o el resto de la descendencia de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver, viendo que ahora estaban viniendo a un ambiente contrario, un ambiente diferente, donde hayan costumbres perversas y costumbres malsanas. Entonces, ¿qué propone Daniel en su corazón? Vamos a ver Daniel 1:8. A ver, léelo, Paola, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Muy bien. Entonces, mira, cuando uno va becado a una universidad y le van a dar todo gratis, a veces uno dice, ¿ahora qué hago, no? Si me lo están dando gratis, ¿cómo voy a decir que no? Ahora, peor, si a uno lo llevan preso a un lugar. A uno va preso y le dan la comida, uno puede decir, ¿qué hago, no? Ahora, estos jóvenes estaban yendo presos, estaban yendo cautivos, aunque estaban siendo como becados para estudiar en la Universidad de los Caldeos de Babilonia. Ahora dicen, ellos van a ser tratados muy bien. Se le va a dar la comida que come el rey, se le va a dar el vino que bebe el rey, o sea, un trato especializado, ¿no? Como un VIP, ¿no? Very important people, ¿no? Gente muy importante, entonces van a comer a ese nivel. Pero Daniel dice, propuso en su corazón, o sea, tomó la decisión, tomó la determinación de no contaminarse. Significa que él sabía que habían cosas perjudiciales. Aparte de eso, muchas de las cosas que el rey comía primero eran sacrificados a los ídolos, ¿no? Era puesto ahí para los dioses y él no quería contaminarse espiritualmente. Entonces él dijo, no voy a comer la comida del rey, no voy a tomar la bebida que bebe el rey. Fíjense, la respuesta sería, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y este es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos también decir, si Dios ha creado este cuerpo para que sea un templo del Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros seamos personas sanas, que no metamos al cuerpo nada que lo contamine, ¿cómo voy a permitir que alguien me dé, sabiendo yo que eso me va a hacer daño o que eso va a contaminar mi cuerpo, comerlo o tomarlo? Entonces, si yo sé, yo debo proponerme, Señor, ayúdame para no pecar o para no dañar o para no destruir mi cuerpo. Entonces, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué pidió Daniel al jefe de los eunucos? Vamos a ver Daniel 1:12. Dice, prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua a beber. Muy bien, entonces Daniel le dijo al que estaba a cargo, ¿no?, de los eunucos, le dijo, mira, haz la prueba con tu siervo, haz la prueba. Él dijo, pues, si ustedes se enferman, si ustedes se debilitan, mi cabeza está en juego.
el rey me va a mandar a matar. Entonces le digo, haz la prueba por 10 días. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Por qué 10 días? ¿No? En 10 días una persona no va a cambiar tan rápido su salud, ¿no? Si una persona está enferma y yo le digo, prueba 10 días por algo. Los estudiosos, investigadores, dicen que él dijo 10 días porque desde cuando llegaron a Babilonia y la invadieron y luego los agarraron y los trajeron hasta Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, es más o menos caminando, ¿no? Puede haber sido como unos 3 meses caminando por todo el desierto. Entonces, en el camino, la gente les daba algo de comer, les tiraba algunos víveres, tomaban por ahí agua, así que en ese trayecto fueron pues debilitándose, ¿no? Fueron poniéndose un poquito débiles tal vez, y ahora lo que querían es en 10 días recuperar su condición actual, o sea, restablecerse físicamente porque todo ese tiempo habían estado mal comidos, habían estado exhaustos, querían reponerse. Entonces, 10 días comiendo verduras, legumbres, frutas y tomando agua, ellos consideraban que iba a ser suficiente para estar en buena forma. Por esta razón, él le dice, prueba con nosotros. Sabía que aquellos alimentos condimentados, carnes inmundas, no le iba a hacer bien para su salud. Entonces, le dice que haga la prueba por 10 días. Ahora, ¿qué don especial concedió Dios a Daniel? Daniel 1:17. Vamos a ver. Dice, a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Muy bien. Entonces, siguiendo allí el hilo de la historia, dice que él consintió con ellos y los probó por 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos habían de beber y les daba legumbres. Se llevaba y dice, esta comida está buena, los mejores manjares que preparan aquí, y se los llevaba tal vez a su casa, no sé, pero venía y le traía las legumbres, las verduras, lo que ellos habían pedido. Estaban comiendo alimentos más sanos, más naturales, podríamos decir orgánicos, porque no tenían ninguna contaminación ni nada que les pudiese hacer daño, y en vez de tomar el vino, que los iba a embriagar, que los iba a debilitar mentalmente también, tomaban agua pura. Entonces dice, resultado, a estos 4 muchachos que se habían puesto ese objetivo de no contaminarse, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo además algo muy interesante e importante que recalcar. Dice, Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. O sea que iba a ser profeta, iba a recibir visiones y sueños de Dios. Pregunta 11. ¿Cuántas veces mejores estaban estos jóvenes hebreos que los demás jóvenes? Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó. Los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Wow. Imagínate la bendición que Dios da cuando uno es fiel. Ellos, cuando fueron evaluados o cuando fueron llevados delante del rey, el rey dice, les consultó todo tipo de asuntos. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Como vemos, Dios bendice al que es fiel. Dios cuida al que se entrega a Dios. Nosotros estamos en el más grande problema, en la más grande dificultad, pero aún allí, cuando uno se entrega a Dios, se consagra a Dios, Dios lo bendice. Entonces, si tú te das cuenta, había llegado una gran desgracia para toda la nación de los judíos.
había sido invadida, habían sido muertos, los otros llevados de esclavos, y aún se cumplió lo que dijo Isaías. Estos jóvenes, que eran los hijos, fueron llevados para ser, ¿no?, siervos allá en el palacio del rey, como eunucos. Pero aún así, Dios bendijo a los pocos que eran fieles, porque siempre Dios va a bendecir a aquellos que se ponen en las manos de Dios. Conclusión. La fidelidad a Dios es una demostración de nuestra lealtad y entrega. Nuestra fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios significa que yo confío en el Señor. Yo soy leal al Señor. Y mi entrega es completa y total. Me convierto en alguien que ha puesto su confianza en Dios para seguirlo, pase lo que pase y venga lo que venga. Entonces, la pregunta en esta lección, Paola, para ti sería, ¿aceptarías tú ser fiel a Dios en todo momento? Sí, siempre. Amén. Muy bien. Entonces, mira, en esta primera lección hemos estudiado una parte histórica del libro de Daniel. O sea, la parte histórica, cómo fue la invasión, qué trajeron, qué hicieron los de Babilonia, cómo estaban los jóvenes, qué hicieron con ellos. Y entonces esto nos prepara para entrar luego a lo que viene en el capítulo 2, que es la profecía que Dios le dio al rey Nabucodonosor, ¿no? Acuérdate de ese nombre, Nabucodonosor. Nabucodonosor es el personaje central del libro de Daniel en el capítulo 2, especialmente porque Dios le da un sueño. Y eso lo vamos a estudiar en la lección 2 en la próxima clase. Entonces, en esta primera lección, ahí yo la mandé también por email. Entonces tú la puedes repasar. Yo te voy a mandar luego el video para que tú lo repases también. Y de esa manera puedas tener presente lo que hemos estado estudiando. Ahora, si tienes alguna pregunta con respecto al capítulo 1 que hemos visto. ¿Qué era, pastor, la palabra inocuo? ¿En qué versículo viste la palabra? Para ver si es que es exactamente esa palabra. ¿Inicuo? Inicuo, perdón, inicuo. Ok. Inicuo significa pecador, ¿no? Una persona impía, una persona que hace lo malo, ¿no? Los inicuos son los pecadores, los alejados de Dios, las personas que están fuera de los principios bíblicos, los que hacen iniquidad, los que hacen pecado, los que practican el mal, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si encuentras por allí, cuando repases alguna cosa que tenga duda, ¿no? Que tengas duda o que quisieras una ampliación o quisieras algo que se aclare, con toda confianza nomás me mandas un mensaje o si no, en la próxima me lo preguntas. Pastor, una pregunta. Cuando lo termine de grabar, ¿se puede archivar en el mismo programa de Zoom? No, te lo mando aparte, así como un video en WhatsApp. Ya. O por email. Ahí veo la forma. ¿Ok? Listo. Entonces, hacemos una oración. Querido Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, tu bendición para Paola ahora que estamos estudiando esta lección, este curso, este estudio. Que tú la bendigas y que tú puedas ayudarnos a entender cada día tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Listo. Entonces nos ponemos de acuerdo para la próxima lección. Ya, pastor. Muchas gracias. Ok. Dios lo bendiga. Igualmente. Hasta pronto.